continuación corresponde a Miguel Felipe Cruz. El tema: ¿hay que regresar a Dios a la vida pública? Repito, ¿hay que regresar a Dios a la vida pública? Detalla paso a paso cuál es la relación que debe existir entre el Estado mexicano y el clero. La historia no es inamovible. Cada generación, de una u otra forma, imprime su huella en un pueblo vivo como el nuestro. Y debemos recordar que la llegada de los españoles no significa un peligro para Moctezuma, sino el final de una era, el inicio de otra, y con ello la imposición de otros dioses. Más adelante, en la sociedad colonial, la Iglesia Católica destruye con los ritos y con las ceremonias de los indígenas. Pero esto, a pesar del tiempo, no puede aniquilar la fe ni la creencia. Es entonces cuando los indios desde su orfandad encuentran en la Virgen de Guadalupe, Tonantzin, una figura capaz de suplantar aquel vacío que queda en su moral y en su religión. Por lo tanto, la Iglesia Católica se vuelve un refugio para los indígenas que habían sido expuestos al exilio. Sí, que habían sido puestos al exilio interior debido a la destrucción de sus templos. Es entonces en el que quiero poner algún ejemplo sobre cómo Dios y la Iglesia se vuelve parte de la vida pública. Quiero citar aquel 31 de julio de 1926, cuando por decreto de la Iglesia Católica se suprimen los cultos en todos los templos del país. Es aquí cuando nuevamente ese sentido de orfandad se vuelve parte de los indígenas. Es cuando este sentido de orfandad denota una cultura distinta. El mexicano de entonces era un ser errante, sin ideología, sin origen, sin destino. En ese momento pierde a su madre, pierde a su virgen, que lo protegía inclusive contra la furia divina. Ha sido tanto el descaro de este Dios de la Iglesia que el clero proclama que la guerra cristera es una guerra santa, es una verdadera cruzada por la salvación de México y de los mexicanos. Al grito de ¡Viva Cristo Rey!, hombres y mujeres se lanzan a la guerra sin importar dejar familia, amigos, padres, hermanos, ya que la recompensa era que Dios, después de su ausencia, en su infinita bondad, sí, en su infinita y descarada bondad, regresara a sus templos, regresara a sus altares y sobre todo, regresara a los hogares de los fieles. Es en este momento en que los héroes del pasado deben hacerse presentes. Es en este momento cuando invoco a Juárez, porque con él termina la larga batalla liberal contra el fanatismo religioso, porque su política abre el horizonte del laicismo, cierra las puertas a la religión de Estado, siembra las bases para conjurar las luchas y los fundamentalismos que hoy resucitan en diversas regiones del mundo. Reivindicamos la memoria de Juárez, porque hoy, desde la misma Secretaría de Gobernación, se apoyan los intereses religiosos que ayer escindieron la guerra fratricida entre los mexicanos. Después de Juárez, los liberales sueñan con una república moderna, constructora e innovadora, con pequeños propietarios ilustrados, pero deben enfrentarse antes a lo que menciona Meyer en sus tratados. Dice que para el liberal, hijo de la Ilustración, la Iglesia Católica de Dios es el principal rival, es el principal obstáculo para el surgimiento de una nueva era, para el surgimiento de la razón y de la virtud. Es entonces cuando les digo que hoy, al igual que Vasconcelos, debemos ver a la Iglesia Católica como una célula de la historia en declive ante esta cultura cosmopolita que florece. Es entonces cuando nuestra raza, amigos y amigas, que nuestro espíritu hable por esa raza de bronce que lentamente fue aniquilada. Y es aquí donde quiero expresar mi postura, donde quiero decirles que Dios sí debe volver a la vida pública del país.
Pero el Dios que debe volver a la vida pública es aquel Dios que los griegos nos cuentan que es esencia, es aquel Dios que Martín Lutero en sus 95 tesis dice que transforma, es aquel Dios prehispánico que crea el mundo a través del cuerpo de la madre tierra, es aquel Dios que roba los huesos del mundo de los muertos, los rocía con su sangre y crea a los hombres, es aquel Dios que roba el maíz y se lo da a los hombres, es aquel Dios que es el viento preparando la venida de Tlaloc, es aquel Dios también que es hombre y enseña a sus semejantes los secretos entre el cielo y la tierra. Será entonces decir que Dios debe volver a la vida pública. ¿Y por qué también no debe volver a una iglesia? Aquella iglesia de la cual nos habla Juan Rulfo en Lubina, aquella iglesia que es el resguardo del viento, aquella iglesia en la cual se va a rezar sin dioses, se va a rezar sin santos, se va a rezar sin prejuicios y sobre todo se va a rezar con dignidad. Es cuanto.